mar de pensamientos, de emociones en los que nos vamos a ver sumergidos y a veces nos perdemos ante tanta inmensidad de tantos pensamientos, ideas, y por eso les hago la gran bienvenida a su programa El Faro, en donde vemos temas relevantes y referentes a la salud mental y bienestar emocional, tocando temas de interés para la gestión y la prevención de las emociones y así obtener una buena salud mental. Y bueno, los invitamos a que sean partícipes, ya sea con algún comentario, algún saludo, alguna pregunta respecto al tema que veremos el día de hoy, a los teléfonos 317-38-254-31 y al teléfono 317-38-265-32. Vía WhatsApp nos pueden encontrar en el 317-121-2325. Como también nos pueden ver en vivo en Facebook, en la Liga Radio Universidad Autlán 102.3 FM, y en las plataformas X e Instagram en @Radio UDG Autlán, como también en la Liga UDG.com /Radio UDG Autlán y últimamente nos pueden ver también en YouTube en XHANU Radio UDG Autlán. Y saludo y agradezco a quienes conforman este bonito equipo de radio, quienes lo conforman: a su dirección regional, a Elia Macías, en la producción a Silvestre Canil e Imanol Martínez, y en la operación técnica y transmisión por Facebook a Aldeir Arechiga. Y bueno, repito, ese es su programa, El Faro, y hoy vamos a descubrir un nuevo tema y nos vamos a dirigir a nuevas respuestas. Con este bonito tema acompañado de una gran colaboradora que ya tiene aquí tiempo y que quiere ser y ya es parte del Faro, una psicóloga, Chelsea Patricia Paniagua Radillo. Bienvenida. Muchas gracias. A ver, Chelsea, ¿cuál es el tema del día de hoy? Presúmenos. El tema del día de hoy vamos a ver sobre la autoexigencia. Uh-huh. Sí. Y bueno, constantemente estamos escuchando, ¿no? Y estamos en este tema de la autoexigencia desde las diferentes perspectivas que podemos nosotros catalogarlas como tal, de acuerdo a nuestras propias formas de pensar y de actuar, y de lo que nosotros necesitamos como personas, como seres humanos, pero que dentro de una sociedad nos exige. Entonces, sí, la autoexigencia. Y vamos a hacer estos 3 diferentes programas, como lo hemos venido haciendo, para dar un tema un poco más amplio, más ver desde dónde viene, y para que sigan esa trilogía de temas al respecto, ¿no? Y bien, ¿cuántos de nosotros no nos autoexigimos constantemente, Chelsea? En el que llegamos a un estrés constante, ansiedad, podemos caer a depresión, ¿no? Sí. Ya de acuerdo a lo que nosotros, qué tanta es la exigencia y qué tanto es lo que nosotros, le repito, necesitamos o creemos necesitar, sí, para tener esa autoexigencia. Y bueno, para empezar, algunas preguntas, Chelsea, y aquí nos vamos a ir haciendo una pequeña charla. ¿Y qué hace la autoexigencia en un ser humano? ¿A dónde o de dónde viene esa exigencia? ¿Me hace crecer y me impulsa a ser cada vez mejor, o me debilita y me hace sentir poco capaz para la vida? Son preguntas de las que nosotros podemos como agarrarnos, afianzarnos y dar a conocer este tema. Sí, claro. Y bien, Chelsea, entonces, bajo tu concepto, ya lo que has investigado, ¿qué tiene que ver la autoexigencia? O sea, ¿qué es en sí? Bueno, la autoexigencia es algo que muchas personas vivimos, pero no siempre como que le ponemos atención, porque uh-huh, obviamente la autoexigencia también nos hace hacer muchas cosas, uh-huh, pero el problema es cuando ya se lleva como por mucho tiempo, y más que nada esa autoexigencia nos hace tener también diferentes pensamientos, emociones,
que a veces no son muy buenas. Ujú. Prácticamente la autoexigencia es ponernos estándares que son muy altos para nosotros Ujú. y que muchas veces sí los podemos alcanzar, pero otras veces no los alcanzamos. Y pues de ahí viene como cierta frustración Ujú. hacia esa autoexigencia que nos estamos pues autoimponiendo, vaya. No viene de lo externo, sino lo que nosotros mismos Exacto. nos exigimos. Sí, que de manera interna creemos, les repito, creemos necesitar. Sí. Y ahorita que estabas mencionando me viene a la mente qué tanto es como querer apagar todos los pensamientos constantes que tenemos, ¿no? Ujú. Qué tanto esa autoexigencia nos lleva a hacer actividades constantes como Sí. para debilitar un poco lo que realmente sentimos, y qué tanto de toda esa autoexigencia es, le repito la palabra, necesaria. Sí. Entonces, está bien ser actividades, está bien, pero también se vale tener un momento de confort, un momento contigo mismo, contigo misma, y decir, bueno, hay que disfrutar. Como esas pausas o el descanso, ya hay veces nos sentimos mal por descansar cuando Ujú. es necesario para nosotros. Claro. Y viene justamente de esa autoexigencia de no, no sé, a veces pasa o me pasaba con mis compañeros o a mí misma también de que en la universidad me daba ese descanso, pero decía, no, o sea, puedo estar avanzando el proyecto o mi tarea que tengo para tal. O sea, Ujú. cuando a lo mejor en el día tuve un montón de actividades y Ujú. realmente sí necesito ese descanso para después ponerme a hacer la actividad como más fresca y con mayor atención hacia eso. Así es. Y bueno, en ocasiones es bueno autoexigirse. Sí. Es bueno en temas que tienes que superar, seguir, ¿no? Entender, o proyectos que tenemos que lograr. Pero está esta otra parte que te menciono, ¿no? O sea, ¿qué tanto hacemos tantas actividades como para simplemente no estar conmigo mismo? Sí, para no tocar esos temas Sí. que tenemos internos y todo. Y la autoexigencia viene también de esta parte interna, o sea que sí, claro que nos impulsa, pero a la vez también tenemos este diálogo interno que nos critica, que nos criticamos a nosotros mismos, Ujú. y entonces cada vez que sucede esto hay un desgaste, o sea, Ujú. emocional en nosotros, incluso físico por las diversas Claro. actividades que también podemos llegar a exigirnos. Y que inclusive, Chelsea, exigimos tantas cosas muchas veces que ni siquiera estamos preparados para ello, ¿no? Y eso es lo que tiene, o sea, por decir, si nunca has tocado un instrumento y nos exigimos a querer tocarlo, ¿no? Sí. Cuando podemos hacer otras actividades que podemos disfrutar, hacer, y que nos puede llevar a más, tener más conocimiento, más momentos de tranquilidad. No menciono de que no sea, o sea, no es malo tener como ese momento de querer tocar un instrumento. Qué bueno que se tenga esa ideología. Sí. Pero también si estamos viendo sobre nuestros tiempos, de que no exista en sí algo como tangible, Uh-huh. en el que yo pueda tener el tiempo suficiente, por decirlo así, como para generar alguna otra actividad, pues ahí sí puede haber una equivocación, ¿no? Sí, pues viene justamente de esto de que pues también existe esa creencia de la Uh-huh. autoexigencia que pues vaya, sí puede ser como una actitud o un valor positivo, Uh-huh. porque nos ayuda a mejorar, a hacer, lo vamos viendo reflejado o Uh-huh. incluso a ser mejores nosotros mismos. Pero entonces, cuando vivimos siempre como con esa idea muy arraigada de que todo salga perfecto, el de que quiera dar lo mejor de mí en Uh-huh. todas mis actividades, en todas las cosas que yo haga, y también que, o sea, siempre esté buscando que sea todo excelente, bien, perfecto, o sea, que no me puedo equivocar Exacto. en nada. Aquí pues ya no hay como una flexibilidad conmigo mismo, sino hay Uh-huh. como más una rigidez. Entonces, Uh-huh. cuando vivo todos mis días con este perfeccionismo quizá, pues se transforma en justamente un problema, porque Uh-huh. ya dejamos de justamente lo que somos, o sea, como humanos, de equivocarnos, de saber que a lo mejor es una actividad de la que voy a aprender, Exacto. de saber que
bueno, darnos cuenta y decir, oye, sí, no sé de este tema. O sea, hay veces que nos exigimos de, no, ya tengo que saber de este tema por X cosa, ¿no? A lo mejor porque estuve en esta carrera o porque esto, ya tengo que saber de ese tema, cuando a lo mejor realmente no, o sea, pero podemos investigar. Claro. Y la autoexigencia, no, yo ya tengo que saber de este tema, y entonces causa ahí como un conflicto. Sí, un pequeño cortocircuito entre lo que necesitamos y lo que queremos y bueno, y otros temas, pero seguimos platicando después de un corte de estación y volvemos en un momento. Sí. La autoexigencia es esa voz interna que nos empuja a hacer las cosas mejor, a no conformarnos, a irnos más lejos. Puede ser una gran aliada. Gracias a ella cumplimos metas, mejoramos habilidades y damos pasos importantes en nuestra vida. Pero hay una línea delgada. Cuando esa voz deja de motivar y empieza a presionar, cuando ya no impulsa sino que nos desgasta, la autoexigencia se convierte en una carga. Nos hace sentir que nada es suficiente, que siempre falta algo más. Y entonces incluso los logros pierden valor. Hoy vale la pena preguntarnos, ¿mi autoexigencia me está ayudando a crecer o me está impidiendo a disfrutar el camino? Iluminando las mentes curiosas. Estás en la sintonía de El Faro. En un momento regresamos. Esta es la radio que llevas a todas partes. Al trabajo, a tus viajes, a tus caminatas, en tus audífonos, en tu intimidad. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que lleva. Billie Jean encontró que el perfeccionismo, una forma extrema de autoexigencia, ha aumentado significativamente en las últimas décadas, especialmente en jóvenes. La Asociación Americana de Psicología señala que altos niveles de autoexigencia están relacionados con mayor riesgo de ansiedad, depresión y ese agotamiento emocional. Otro dato importante: personas con tendencias perfeccionistas tienen más probabilidad de experimentar lo que se conoce como burnout, incluso en etapas tempranas de su vida académica o profesional. El problema no es querer mejorar, el problema es no permitirnos fallar, porque cuando equivocarnos deja de ser humano, empezamos a vivir bajo una presión constante, y sostener eso todos los días tiene un costo para nuestra salud.
Bueno, y estamos aquí de regreso a su programa El Faro, en donde jueves con jueves estamos dando a conocer diferentes temas referentes a la salud mental, y los invitamos a que sean parte de ello, de este navegar constante en el que muchas de las ocasiones nos vamos un poco perdidos en este mar de emociones, de sentimientos, de ideologías, de creencias, ¿no? En el que este faro que nosotros presentamos aquí es como esa luz que posiblemente te apoya a llegar a tus objetivos, hablando en cuestión de la salud mental. Y bien, Chelsea, pues estamos hablando precisamente sobre la autoexigencia y entenderle cuántas personas son así, ¿no? Muy exigentes a sí mismos. Y les repito que no está mal, no está del todo mal, pero hay que tener como algo de equilibrio, ¿no? Sí, claro. Sí, simplemente el decir, bueno, pues me voy a permitir equivocar, me voy a permitir hacer esto. Y bueno, ya depende del rubro en el que estés, depende de lo que realices, de lo que hagas. Sí. Las mismas empresas nos ponen así que seamos más autoexigentes, por decir, en el área laboral, ¿no? Claro. Nos vamos a exigir un poco más. Pero si ya tienes ese tipo de exigencia desde con tus patrones o compañeros de trabajo, ¿qué necesidad hay de ser autoexigente en tu vida personal? Entonces aquí hay muchas incógnitas, preguntas que nos vamos a hacer al respecto. Y una de ellas es, ¿cómo podemos nosotros entender a la exigencia, a la autoexigencia? ¿Cómo sería? Pues cómo sería, viene a través de esos mensajes que nos damos a nosotros mismos. Uh-huh. Y obviamente es como diferente hacia cada persona, porque una persona puede ser como con esta tendencia a la perfección, o sea, de querer todas las cosas a la perfección. Uh-huh. Entonces siempre va a buscar, pues, como que ser el mejor, ser la mejor en cualquier actividad que se dé, y justamente viene con ese mensaje, o también el no permitirse equivocar. Entonces, claro, constantemente va a decir, no te equivoques, o sea, es esa parte de que no somos flexibles con eso. Sí, y por decir de mi parte, te digo, como experiencia, he tenido alumnos que a mí me impresionan porque, bueno, es su forma de pensar, yo lo respeto, ¿no? Pero sí, hubo una paciente que llegó con un 96 de promedio en un examen. Uh-huh. Y ella no se podía permitir un 96. Era algo increíble. Yo, estás bien, ¿no? Está bien tener un 96. ¿Y qué tiene que ver aquí desde lo que nosotros tenemos como cultura? En cada hogar, en cada casa nos exigen de manera distinta. En el que ella, bajo su misma cultura y entendimiento uh-huh, de lo que tiene que ser como alumna, entonces siempre sus papás eran lo que me contó esta paciente, sí, era de exigirle 10s, 100s ahora acá en la universidad, ¿no? Sí. Tenía que sacar puro 10, tenía que sacar puro 100, tenía que ser excelente. Entonces, de ahí se me vino una frase, no sé si ha seguido tú en algún momento algún video de Dupeirón, ¿se me fue el nombre? Odín Dupeirón, en el que decía, bueno, pues pasen los unos, ¿no? Pasen los unos, chínguense los unos, sí, dense en su M, mientras yo puedo ser un 4, un 3, sí, no hay sí, problema, ¿no? Y dentro de esa filosofía es de que está bien ser el número uno, no hay ningún problema ser el número uno, pero uh-huh, ¿qué tanto es el nivel de autoexigencia para llegar a ese nivel número uno? Sí, o sea, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que tienes que dejar de disfrutar? Sí, para porque ser el número uno? Es mantener, o sea, mantener eso, o sea, siempre en esa parte, por ejemplo, ahorita que hablamos de la escuela, mantenerte siempre como con todo correcto, todas tus tareas uh-huh, tienen que ser perfectas, incluso ahorita también, o sea, también se tienen que ver bonitas,
Entonces también toda esa demanda que da hacia la actividad, y hay veces que no nos concentramos a lo mejor casi tanto en el tema que estamos viendo, sino que se vea bien, que esté bien, o sea, que cumpla esto. Sí. Y es ese nivel de exigencia. Y dejamos de, a lo mejor, no sé, convivir un poco más con nuestros compañeros, con otras personas, o salir incluso, no sé, a dar una caminata o algo, por tener que estar haciendo como alguna actividad. Exacto, cosa. Y es como se interpreta la parte de la autoexigencia, ¿no? O sea, tú como oyente, ponte a analizar y a pensar hasta qué punto realmente estoy disfrutando cierta actividad, inclusive en el trabajo, ¿no? En el trabajo o en la misma escuela, como mencionamos, en la escuela, cómo es esa autoexigencia y hacia dónde nos lleva. Si realmente estoy disfrutando el estudio, si realmente estoy disfrutando ser quien soy. Entonces desde ahí el ser perfecto pues no lo es todo, y es como lo podemos nosotros autointerpretar, de acuerdo, te repito, bajo las diferentes vivencias que podemos tener. Y sobre todo hay otro tema o otra área que nos autoexige o nos exige demasiado actualmente, que es la sociedad misma, ¿no? Sí. O sea, la sociedad y los avances constantes tecnológicos y todo lo que podemos empezar a entender como tal, nos exige estar a la vanguardia, estar a la sintonía, porque si no te quedas atrás. Pero esa es una cosa, pero otra cosa es lo que nosotros autoexigimos, ¿no? Sí, claro, o sea, puede venir desde lo que yo he observado, lo que yo he aprendido, o lo que yo veo que está bien. Por ejemplo, también con el uso de las redes sociales, también a lo mejor decimos, no, pues hacer tal y tal cosa o verme de tal forma, es lo ideal, entre comillas, podríamos decirlo así, y constantemente nos estamos pues autoexigiendo, o vaya, a cumplir ese estándar que a lo mejor no va tanto con mi personalidad o como con mi manera más más interna, sino que más bien es como alcanzar algo que yo veo, que creo que está bien dentro de ese lado, pero nunca vemos el lado de trasfondo para llegar a eso, lo que hacen, o sea, claro. Entonces ahí es. Y también ahí se puede interpretar la parte de la autoexigencia con uno mismo, ¿no? El tener el mejor cuerpo, el tener la mejor imagen. Sí. Y es un tema que también es de mucho interés en cuestión social actual, de cómo todo lo que nosotros vemos, por decir lo que me repite, lo mencionas en redes sociales, cómo nos afecta simplemente de ver personas que están viajando, que están, ¿no? Que siempre ponen lo mejor, y es que está bien, cada quien puede interpretarlo como quiera, y que yo respeto, ¿no? Pero cómo eso nos lleva a esa posible autoexigencia de decir, bueno, es que yo tengo que hacer eso, yo tengo que lograr esto, cuando no estamos en la misma posición. Sí, claro. Entonces es saber diferenciar socialmente hasta dónde puedo llegar, ver desde mis propias habilidades qué es lo que puedo yo generar, ¿no? Sí. Pero también es tener esa pauta de decir, bueno, aquí no puedo, aquí sí puedo, no sé, en el que nos deje también quitándonos un poquito lo que nosotros necesitamos como persona. Sí, ¿no? Pues hablando justo de estas autoexigencias, en las como lo llamamos así, pues también está como el autoconocimiento, entonces esa parte de también ese clavado que nos podemos dar hacia nosotros mismos y saber y reconocer que, o sea, sí tenemos límites, hay cosas que a lo mejor no podré alcanzar en este momento, a lo mejor sí después, pero no, o sea, a veces va un poquito con la inmediatez que queremos que todo ya esté en ese momento, cuando hay veces que lleva todo un proceso. Y socialmente así lo vemos, lamentablemente. Y está la parte de que tiene que ver también con cómo podemos nosotros interpretar esa autoexigencia, el querernos sentir fuertes, ¿no? Sí. El quererme sentir el pilar de la familia, el decirnos constantemente, pues, si puedo, yo aguanto, no seas sentimental, yo puedo solo, ¿no? Sí. Entonces, el que nos va alejando
pues de aquellos apoyos posibles, Ujú. de cuando digo, bueno, es que ahorita así de plano necesito a alguien más, pero está esta mensajito en la cabeza, ¿no? Sí. No, es que tú puedes solo. Ujú. Si lloras o si te expresas ante la sociedad, te van a ver como esto, ¿no? Sí. Como algo débil. Entonces hay que ser fuertes. Ujú. Y también es otra forma de pensar en la autoexigencia. Sí, también. Y siento que con ese tema de ser fuertes, un día me pasó de que pues yo estaba también llevando como mi proceso de terapia y demás, Ujú. y hubo una ocasión que mi hermano, o sea, de lo normal que lo tenemos, ¿no? O sea, que mi hermano me escribió un mensaje, o sea, como un mensaje bonito, vaya, que, o Ujú. sea, sí lo aprecio mucho, pero había una parte que decía, porque eres fuerte. Y yo, pues en ese momento que estaba, como en mi proceso de terapia y demás, yo en ese momento decía, o sea, yo no quiero ser fuerte, o sea, por todas estas emociones que yo Ujú. estaba, como que teniendo, iba esa parte de la parte de que no debo de ser sentimental o no sea sentimental, Ujú. cuando, o sea, sí, o sea, ¿cómo voy a ignorar todo esto que siento? Y esa, pues, la parte de normalizar Ujú. muchas veces que no, o sea, si tú tienes que ser fuerte, o tú siempre has sido una persona fuerte, ¿por qué en este momento no puedes? O sea, nos podemos quebrar en algún momento. Claro. Entonces, creo que pues también viene a lo mejor que esta parte de mí de ser fuerte, como de que a mi mamá la vemos siempre como una persona fuerte. Ujú. Entonces, internamente también, aunque mi mamá nunca nos ha dicho, ustedes tienen que ser fuertes, o a lo mejor sí, por ahí, Ujú. pero a lo mejor si no nos lo dicen como verbalmente, pero Ujú. nosotros lo observamos Claro. constantemente, pues, en nuestro lugar más cercano, que es nuestro hogar, Ujú. pues decimos, "Bueno, eso es lo ideal, o con lo Ujú. que tendría que yo cumplir. Yo también necesito ser fuerte, Ujú. porque sí muchas veces nos funciona ser fuerte, pero más bien yo siento que se tiene que ir más hacia la resiliencia, porque Ujú. muchas veces sí, a lo mejor tenemos que mantenernos aquí, pero no es ignorar lo que Lo que también también, llegamos a sí, sentir. exactamente. Híjole, pues es un tema muy amplio en cuestión Sí. de la exigencia, pero por lo pronto pasamos a un otro corte de estación y volvemos en un momento, Chelsea. Muy bien. Aprender a hacerlo mejor. Una autoexigencia saludable reconoce el esfuerzo, no solo el resultado. Entiende que el error es parte del proceso, no un enemigo. Es la diferencia entre decir tengo que hacerlo perfecto y poder decir voy a hacer lo mejor posible con lo que tengo hoy. También implica aprender a detenernos, a descansar sin culpa, a hablarnos con la misma comprensión que tendríamos con alguien más, porque crecer no debería doler todo el tiempo. A veces avanzar también significa soltar un poco la presión y empezar a tratarnos con más paciencia.
Bueno, y sigan con nosotros aquí en este navegar constante, Chelsea, en cuestión de la autoexigencia. Y sí, definitivamente nosotros mismos podemos tener estos propios límites de conocimiento de las autoexigencias, hasta donde la queremos nosotros abordar, y tener también esa habilidad de decir hasta aquí, le pauso un momento, y bueno, tenemos esa habilidad y tenemos esa, pues, ¿cómo te lo podría decir? Pues esa necesidad también, repito, con esa palabra. Pero el punto es de cómo nosotros y hasta qué punto es válido ser autoexigente, ¿no? Sí. Entonces, como decíamos, hay temas o momentos en que sí hay que ser más exigentes, pero no todo el tiempo. Sí, hasta dónde es algo que me es funcional y hasta que el lado es algo que me empieza como a desgastar o a hacer sentir mal. Sí, entender de que no en todos lados, por decir, las empresas, me acuerdo que yo llegué a trabajar en una empresa que me decía, no, esto lo ocupo para ayer, ¿no? Sí. No, espérate, pues ya pasó ayer, ¿no? No, o sea, el punto es de cómo nosotros manejamos también ese tipo de mensajes, ¿no? Que nos llevan a ser autoexigentes y que, por decir, en ese tema, pues es válido. Es decir, bueno, es que ocupan este reporte para allá, entonces tengo que ser muy eficiente en el sentido de cómo lo tengo que hacer y tengo que ser rápido. Sí. Pero hay otras frases que pueden navegar en la cabeza que dicen, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. No es cuando tú quieras, las obligaciones están primero, apúrate, ¿no? Entonces, esa frase sí me gusta, ¿no? No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Sí, es algo, una frase muy común, sí. O sea que constantemente la hemos escuchado, bueno, de mi lado sí, también. Sí, es muy habitual. Sí. Entender de que sí, es muy clara la frase, ¿no? Entonces, pero yo lo aplico desde el sentido de qué tanto quieres disfrutar hoy, ¿no? También se vale disfrutar. Sí. Y no me refiero a que todo el tiempo estés, no sé, con los amigos haciendo fiesta o o sea, claro que hay obligaciones, ¿no? Pero disfrútalas. A eso me refiero. Si estás en el trabajo, disfrutas en el trabajo. Si estás con los amigos, disfrutas estar con los amigos. Hay tiempo como para cada cosa, ¿no? También tener que esa disponibilidad de en el trabajo, dedicarme a eso, o sea, de hacer las pausas correspondientes para cada actividad o cada cosa que tengamos en nuestro día a día. Sí, y ahí definitivamente ahí es entender de que todos tenemos ritmos diferentes para realizar las cosas, capacidades diferentes para entender un tema en específico, habilidades distintas que nos van a ayudar a generar alguna actividad con mayor rapidez que otros, ¿no? Y eso es lo que yo les ponía en alguna empresa, cuando hay esa exigencia hacia los empleados, lo hacen de manera general. Y por decir ahí, lo que tiene que ver mucho es de que no se da en algunas empresas como este pequeño estudio que se debería de realizar en cuestión de las habilidades de los trabajadores, en el que te diga, sabes que tú eres bueno para esto, tú eres bueno para esto, para bla, bla, bla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que te ponen a ti en un puesto que tú nunca habías realizado, entonces eso atrasa tu aprendizaje, pero también atrasa los objetivos de la empresa. Entonces, si nosotros tenemos ese pequeño estudio, tiene que ver con de que, bueno, yo sé bien lo que tú puedes hacer en cuestión de tus habilidades y conocimientos, y en base a eso, pues te busco un área en la que vas a poder tú desempeñarte de manera correcta, exactamente. Y no llegar a esa autoexigencia de decir, no, es que yo tengo que hacer esto, tengo que hacerlo, no, espérate, primero enséñate, ¿no? Incluso aunque sean como, aunque ya tengamos como esa habilidad, cuando hay la autoexigencia, a lo mejor tengo como mis actividades que tengo que cumplir en el trabajo, pero entonces yo también voy a querer dar más cosas de mí
aparte de los que ya cumplí, y hay muchas veces hacemos como esta comparación de, no, es que, o sea, mi compañero no está haciendo eso cuando deberías estar haciendo, o entonces ya nos vamos enfrascando en esta parte, Sí. entonces ahí es cuando hay ese problema con la autoexigencia. Ujú, O sea, como exactamente. decimos, no está mal autoexigirnos ciertas cosas, pero hay alguna parte, hay un límite que nos va diciendo, nos va indicando, oye, pues hay algo que podríamos cambiar aquí. Sí, y aquí en cuestión de cómo podemos nosotros entender la autoexigencia, cómo se escucha de manera Sí. habitual, también está esta fase o esta idea de mm, piensa en el otro, sé bueno, ¿no? No seas egoísta. Y bueno, en este mensaje se anulan las necesidades auténticas, Sí. cubriendo las necesidades de otros, pero no las de nosotros mismos. Ujú. Ok. Y no está mal, o sea, por ejemplo, en esta parte que es ser bueno, obviamente no les vamos a decir que está Claro, mal no está ser mal, una no. buena persona. Claro que Hay no. momentos en las que puedo ponerme yo en segundo plano y ayudar a otra persona, pero Claro. si todo el tiempo estoy, o sea, no me estoy escuchando y todo el Ujú. tiempo pongo primero a los demás y dejo de hacer cosas mías o que me gustan, ahí es cuando esta autoexigencia pues nos va rebasando. O Ujú. sea, ser bueno siempre es bueno, vaya. Sí, sí, sí. Pero en esta parte ya cuando siempre pongo a todos antes que a mí, Ujú. me va como que desgastando. Sí, me está ya fijando. afecta en sí lo que tiene que ver con esa autopercepción Sí. y además como esa validación de los demás para yo poder estar bien, ¿no? Ujú. Por decir, si yo pienso que los demás siempre van a estar antes que yo, anulan muchas veces ese autoentendimiento Ujú. o de mis habilidades o de mis conocimientos mismos como para salir adelante de algo. A lo que me refiero es de que siempre estoy en mente de los demás, siempre Ujú. estoy como en esa autoexigencia de decir, no, es que si yo no, si yo hago esto, puede pasar esto, entonces o sea, está un cierto miedo de las repercusiones que puede haber si Sí. yo no me entrego ante los demás. Ujú. Muchas veces así es, ¿no? Entonces, aquí es lo que podemos también entender de que el ser bueno, así como tú lo mencionas, no es de que digamos aquí en radio de que no es malo, Ujú. no para nada, pero está sobre esa autoexigencia, ¿verdad? Cómo nosotros nos exigimos el ser, o sea, siempre pensar en el otro, exigimos el pensar en no ser egoísta, ¿no? Sí. Y bueno, así como lo planteas, hay momentos en el que sí, hay que como ceder un Ujú. poco, ¿no? Y tener esa parte empática Sí. y para desarrollar una sociedad que se vea en el respeto, en la empatía. Y por otra cosa es como dejarse pisotear, ¿no? Es Sí. lo que, como ejemplo, también tuve una paciente en el que ella siempre, por decir, pasaba las tareas, ¿no? Es muy buena alumna en cuestión de calificaciones y todo, por ella ya tenía esa autoexigencia, tanto de ser la primer lugar, como también de ser la mejor amiga, ¿no? Ok. Entonces, les entregaba las tareas hechas por ella y todo, ¿no? Entonces, su tiempo de 24 horas Sí. se reducía a 6 horas. Entonces, durante esas 6 horas, ¿y por qué se reduce? Porque siempre queremos como cumplir esos favores a los demás. Ujú. Que las tareas, que ya, y no solamente es el área como estudiante, también está el área familiar, está el área laboral, Sí. en el que también tiene que aplicar parte de su tiempo. Ujú. Y ojo, perdón, no, claro que todos tenemos actividades distintas, pero hay que saber cómo distribuirlas, hay que tener esa responsabilidad y esa disciplina de saber cómo distribuir tu horario Sí. diario de cada día, ¿no? Entonces, esta persona pues entregaba más tiempo para hacer o realizar actividades por otros Ujú. que por ella misma.
Okay. Ella llega conmigo ya con un problema de ansiedad, de estrés, y el burnout, estudiantil, que también existe. Entonces, cuando pasa esto, pues ya llega conmigo y se empieza a trabajar y ella misma se empieza a dar cuenta de que sus amigos, entre comillas lo pongo, Ajá. lo que ella interpretaba como amigos, cuando ella empezó a decir que no, o sea, me refiero a esos no sutiles, en la parte de la comunicación asertiva, saber dar un mensaje adecuado. Sí. Ella empezaba a mencionar, sabes que sí te apoyo, pero déjame hacer primero yo esto que tengo pendiente, ¿no? En unos 15 minutos nos vemos, o 20 minutos, Sí. y te apoyo para que hagas tu tarea. O sea, te voy a explicar, no te la voy a hacer. Sí. Entonces, cuando empiezan a escuchar los demás amigos, entre comillas, que empiezan a tener ese tipo de respuesta de ella hacia ellos, ¿qué crees que pasó? Se empezaron ya a alejar. Se empezaron a alejar. Sí. Entonces ella empezó a enojarse conmigo. No, es que por tu culpa las personas están alejando de mí. Es que tienes que analizar si realmente son tus amigos, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron esas personas que se aprovechaban de la amistad y de la empatía de esta persona? Pues fueron a buscar a otra persona. Sí. Entonces, aquí lo importante es, o sea, sobre la autoexigencia, que es el tema principal, es entender que siempre, a mi punto de vista, no sé tú cómo lo veas, siempre tiene que haber un equilibrio, ¿no? Sí. Siempre. Si no haces nada, también no andamos de baquetones, ¿no? Sí. También no. Pero también hay que tener esos momentos de autoexigencia, o ser exigentes con nosotros mismos en momentos que lo requieren. Muchas veces sí se requiere sí, hacer claro. y pedirse más. Pero también sabes que a lo mejor sí puedes cumplir con eso. O sea, no es algo que nos está rebasando y que realmente no vamos a alcanzarlo. Exacto. Entonces, y aquí recaemos este tema en cuestión de la autoexigencia, cómo podemos caer a ya no disfrutar, a ya no entender ciertos puntos clave de lo que yo puedo hacer como persona, llevarnos a esas orillas, ¿no? A esos malos momentos. Sí. Y bueno, vamos a pasar a un último corte de estación y volvemos a este interesante tema.
Bueno, estamos aquí de regreso a su programa El Faro, en donde seguimos aquí navegando con mi compañera Chelsea y yo en este alta mar constante, ¿no? En el que vamos buscando diferentes formas de darles a conocer temas de salud mental. Y bueno, antes de proseguir con el tema, pues, está la felicitación aquí a la Radio Universidad del Centro Universitario de la Costa Sur, el 102.3 FM, por la trascendencia ya, 25 aniversario de esta radio, en el que se han estado haciendo diferentes actividades, en el cual se les da la felicitación a todo el equipo que lo conforma. Y bueno, Chelsea, estamos hablando ya por concluir lo que es este tema, bueno, de hoy, que seguimos dándolo a conocer unos 2 programas más. Sí. Entonces, si hablamos de lo que tiene que ver con los mecanismos de cómo nosotros podemos actuar, cómo lo hace el ser humano para quedarse en autoexigencia, cuáles son esos mecanismos devaluativos o devatores, notorios, perdón. Pues sí, va justamente en esa parte de cómo nos hablamos o cómo nos referimos hacia ciertas actividades que realizamos. Por ejemplo, podemos escuchar cosas como de salió más o menos bien, pero fue porque el público estaba muy sensibilizado en ese momento que di la exposición. O sea, ¿a qué te suena esto? Es como estoy justificando lo que yo hice, o sea, no importó lo que yo hice, sino que el público ya estaba como preparado para eso. Entonces estoy anulando lo que estoy, bueno, más bien como sí justificando que lo que yo hice no fue muy relevante quizá. Entonces justamente lo vamos diciendo, verbalizando, expresando justamente, pero no siempre nos damos cuenta de lo que vamos diciendo y así. Entonces se va manteniendo. Es como esa parte de que de esta forma lo hago y sigue siendo muy constante en mi día a día. Sí, como en ese punto de lo que mencionas, como esa parte de la justificación, donde se devalúa un éxito a través de la argumentación, ¿no? O la fundamentación de datos. Sí. Entonces, sí, ahí lo que tenemos que como entenderlo, esta parte del mecanismo de cómo nos podemos justificar. ¿Y cuál otro ejemplo nos puedes dar? Pues también puede ser como minimizar las cosas. Por ejemplo, a lo mejor me dieron un ascenso para algún puesto importante, pero no es tan importante como en la dirección o esto, aunque yo ya había estado en un puesto y me costó trabajo hacerlo diciendo, no es tan importante. Sí. O sea, minimizo el logro que acabo de alcanzar. Exactamente. Bien. ¿Y cuál otro sería como ejemplo? También pudiera ser como la anulación de las cosas que hacemos. Por ejemplo, puede ser de que alguien que trabajó a lo mejor todo el día y al final de su día tiene una frase como de que pues no realmente no hice nada. O sea, cuando estuviste todas tus horas dedicadas en el trabajo, realmente eso es, o sea, si estás haciendo algo y tú estás quitándole ese valor o eso que estás haciendo en ese momento. Sí, como tener algo ya concluido y no te gusta, o como queriendo llegar a ese punto perfecto de la perfección, ¿no? Sí. Y cuando es lo que yo les decía, les he dicho a mis alumnos, a veces hay que ser simplistas en cuanto, porque hay muchos alumnos, y lo refiero así en lo que me mencionan, y no sé si te ha pasado a ti te pasaba como alumna, de que llegabas a hacer un trabajo, pero te clavabas en la portada porque tenía que quedar perfecto, ¿no? Sí. Pero ahí tiene que ver mucho, en cuestión de que a lo mejor tienes miedo en cuestión del contexto, o no sabemos qué poner en el contexto ya del todo el trabajo. Entonces nos detenemos ahí como justificando lo que nosotros estamos logrando en ese momento, pero pues no tenemos nada terminado, ¿no? Sí. Entonces, esa es una forma como de
de cuando termines el trabajo, por si ya lo terminas, pero duraste un montón para terminarlo, cuando pudiste hacerlo más simplista. Ajá, A lo que me refiero, si el maestro te pide 1, 2, 3, 4, 5 puntos, enfócate a esos 5 puntos. Nunca te dijo, tiene que estar bello, tienes que ponerle florecitas, tienes que ponerle un dibujo, tiene que estar en 3D, tiene que estar, ¿no? O sea, lo que le importa al maestro es de que tu conocimiento está ahí plasmado, ¿no? Sí, pero Entonces, tenemos arraigado esta autoexigencia de que sí, tiene que estar quedar perfecto, bonito, excelente, mejor que el de todos los demás. Claro. Entonces, ahí. Y ahí entran esas otras frases en cuestión, pues, si vamos a ese ejemplo de no voy a poder, no tengo el conocimiento suficiente, me quedo horrible. Sí, ¿no? ahí Entonces, siendo negativos con lo que ya sí. hemos alcanzado, aunque sea como una parte buena o nos lleva al éxito, pero decimos no. O Sí. sea, nos descalificamos totalmente. Híjole, hay mucho que hablar, Chelsea, al respecto. Ya 1 hora no es suficiente, vamos a pedir unas 2 horas. Sí. Por eso hacemos una trilogía, para no dejarlo así como inconcluso y darles un tema como más amplio y tengan más herramientas en cuestión de la autoexigencia. Y así de rapidito, ¿cómo concluirías? Pues bueno, se diría que pues la autoexigencia no es el problema, como decimos, sino el problema es cuando se convierte como en la única forma que nos relacionamos con nosotros mismos. Y cuando todo lo que haces pasa por un filtro de que no es suficiente, o sea, nunca es suficiente y parece que hay un vacío ahí que no se puede llenar. Y pues nos dejamos de cuidar y comenzamos como a sobrevivir desde esa parte de la presión. Ajá. Entonces, tal vez no se trata de exigirnos menos, sino de aprender a mirarnos con más humanidad y saber que podemos equivocarnos, cometer errores, a lo mejor no hacerlo todo perfecto, pero cumplimos con la actividad. Exactamente. Reflexión que les damos. Entender, queridos navegantes, de que todos somos parte de este mundo, somos seres humanos, sentimos, nos equivocamos. Sí. Al ser autoexigentes, hasta cierto punto es bueno, pero también hay que disfrutar de la vida. Así es. Bueno, Chelsea, pues como siempre un gusto tenerte también. acá. Y bueno, nos despedimos de este programa el día de hoy. Y les recuerdo, es una trilogía, seguimos con el mismo tema el siguiente jueves. Y hasta el siguiente jueves igual, para darles un contexto todavía más amplio de lo que podemos hacer. Y qué es lo que nosotros podemos lograr ante la exigencia, digamos, la positiva. Sí. Y bueno, me despido sin antes de agradecer a nuestra dirección regional, Elia Macías, a la conducción, un servidor, en producción, Silvestre Canino y Manuel Martínez, en la operación técnica, Aldeir Arechiga, y nuevamente muchas gracias, Chelsea. Nos Un gusto. vemos Aquí para el nos siguiente vemos. jueves. Sí. Gracias y que tengan una bonita tarde.